Y comenzamos Minuto 60 con una de las noticias del día. La JEP anuncia la primera imputación por el tema de falsos positivos contra el general Mario Montoya. Rafael, ¿con quién vamos a hablar? Pues Félix, Minuto 60 Movistar, vamos a hablar con la magistrada Catalina Díaz, autora de esta imputación contra el general y otros 8 militares. Magistrada, buenos días y gracias por estar con nosotros en la W. Buenos días, Rafael, y a todos en la mesa. Gracias. Magistrada, ¿qué significa esta primera imputación para el país, la primera imputación formal de la JEP contra el general Mario Montoya? Pues es un paso importante que hemos tomado en la Jurisdicción Especial para la Paz. Esta es la quinta imputación que hemos hecho en el marco del caso falsos positivos. Ya completamos 62 personas imputadas. En este caso hemos imputado al general Montoya como comandante de la 4ª Brigada en Antioquia por 130 asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate en el oriente antioqueño entre 2002 y 2003. Magistrada, en este caso el general Montoya participó de la JEP, se sometió a la JEP, pero ¿qué pasa ahora? ¿No se consideró que fuera suficiente su colaboración o no hubo definitivamente colaboración? ¿Cómo se juzga eso? Que él haya participado de la JEP, pero ahora recibe esta condena. Félix, gracias. El general Montoya fue escuchado, ha sido escuchado ya en varias ocasiones aquí en la JEP. Lo escuchamos en detalle en Medellín sobre los hechos de falsos positivos en Antioquia, especialmente en Oriente Antioqueño. Le trasladamos todo lo que sus hombres dijeron en su momento sobre su comandancia, sobre la presión por resultados, sobre el desincentivo de las capturas. El general Montoya pues ejerció su derecho a la defensa y como en las otras imputaciones, en este caso hemos concluido que es penalmente responsable por crímenes de lesa humanidad, como autor de esos crímenes, por haber instigado, generado las condiciones para que ese patrón macrocriminal se arraigara y se estableciera en el oriente antioqueño, y por eso, como en los otros casos, lo estamos imputando como autor responsable de estos crímenes de guerra y de lesa humanidad. Él tiene 30 días hábiles para o reconocer su responsabilidad e irse para la sanción propia o rechazarlo, alegar que es inocente, y si la sala considera pues que no está aportando verdad, lo enviará al proceso adversarial, a la unidad de investigación y acusación, para que siga un proceso adversarial que puede terminar hasta con 20 años de cárcel. Magistrada, ustedes en el anuncio hablaban o mencionaban mejor las políticas de seguridad de los gobiernos del presidente Pastrana y del presidente Álvaro Uribe. Concretamente en lo que tiene que ver con las políticas y la implementación de esas políticas en la 4ª Brigada bajo el mando de Mario Montoya, él desvió esas políticas para convertirlas en presuntamente iniciativas que terminaron en la comisión de crímenes, o esto ya venía desde el gobierno central con unos vicios que iban a terminar sí o sí en estos excesos y en estos crímenes de guerra y lesa humanidad. Lo que nosotros hemos encontrado claramente es que los gobiernos de Andrés Pastrana y Álvaro Uribe adoptaron una política clara para la victoria militar. Encontramos que en esos años, para finales de los 90, realmente la guerrilla tenía la iniciativa militar en territorios claramente como el oriente antioqueño. Controlaban áreas críticas para la producción de energía, como la zona de embalses, en la zona que era como la despensa agrícola de Medellín y del Valle de Aburrá, la carretera Medellín-Bogotá, era clarísimo la incidencia del secuestro, de las minas. Muchos militares nos dijeron, pues más o menos la guerrilla estaba ganando la guerra en ese territorio crítico del oriente antioqueño. El Estado adopta una política para la victoria militar. Esa política incluye fortalecimiento de las fuerzas militares en tropa, en recursos, obviamente, pues aquí juega un papel clave el Plan Colombia, en sistemas de información, en tecnología, en movilidad para las tropas, por ejemplo, a través de helicópteros, y también en régimen de carrera y de prestaciones de los miembros de las unidades militares. Al tiempo empieza a adoptarse una medición del esfuerzo militar en términos cuantitativos, con indicadores claros que incluían tanto las bajas como las capturas y las desmovilizaciones.
Y a cambio de esos recursos, el discurso gubernamental de la época decía, exigimos resultados, ¿no? Les estamos entregando a las fuerzas militares unos recursos ingentes, entre otras con el impuesto de guerra. Decían, los colombianos han metido la mano al bolsillo para fortalecer a sus fuerzas militares, ahora les toca a esas fuerzas dar resultados. Y los resultados en el papel, en los documentos oficiales, podían ser capturas, desmovilizaciones y bajas. Pero en la práctica, en los hechos, de facto, como decimos los abogados, en la jurisdicción de la Cuarta Brigada, el general Montoya implementó una política de privilegiar, exigir, presionar, medir, comparar a sus hombres por bajas. Al mismo tiempo, desestimando, rechazando las capturas, con lenguaje que hemos probado, como decir, las capturas son un problema, a mí tráigame bajas, no me traiga problemas. Un lenguaje expresamente que encontramos en los programas, repórtense las unidades por barriles de sangre, además de todos los testimonios que encontramos sobre reportarse en términos de ríos, carrotancados, chorros, litros de sangre. Magistrada, esto reafirma, y se lo pregunto, algo que ustedes han dicho, que la práctica de falsos positivos no fue un tema de, como se dice popularmente, manzanas podridas, no fue un caso, una circunstancia de casos aislados en algún lugar con alguna persona. Estamos ante una práctica que fue sistemática y generalizada y que se practicó prácticamente en todas las unidades militares del país. Sí, Félix, así es. En efecto, nosotros hemos demostrado ya cómo estos hechos ocurrieron de la misma manera, ¿no? Por eso se llama patrón, porque se repite con la misma manera de actuar, víctimas con perfiles similares, con el mismo propósito, con la misma manera de encubrirlo. Lo hemos investigado a profundidad en el Casanare, en Dabeiba, en el norte de Santander, y ahora hacemos pública los resultados de esta investigación en Antioquia. Es en efecto un patrón macrocriminal que ocurrió en todo el país entre los años 2002 y 2008. Más de, por lo menos, 6.402 personas fueron asesinadas para ser presentadas falsamente como bajas en combate. Magistrada, quiero pararme ahí, porque muchos discuten el número, el 6.402, y hay una crítica permanente que dice, ¿dónde están esas personas? ¿Dónde están las cédulas? Ustedes se reafirman que el número 6.402, que obviamente es un aproximado, no es una fantasía y que eso responde a muertes reales. Sí, Félix, así es. Ese número en realidad lo encontramos hace varios años como primer paso de la investigación. Como sabíamos que esto era un fenómeno masivo, dijimos, partamos de las bases de datos que hay. Entonces partimos de los números que tenía la Fiscalía, de los números que tenía el Centro de Memoria y de los números que tenía una coalición de organizaciones de derechos humanos que habían seguido cuantitativamente el fenómeno. Comparamos, contrastamos, depuramos las bases de datos y ese fue el número que nos arrojó. Y ese número marcó la cancha de los territorios más críticos. En primer lugar, número 1 en falsos positivos en el país, en todas las bases de datos, Antioquia, sin duda. Número 2, Meta. Ahí escogimos los 6 territorios críticos, entonces Antioquia, Meta, Casanare, Huila, Costa Caribe y norte de Santander. Y ahí hemos estudiado a profundidad lo que pasó. Y hemos encontrado, por ejemplo, que el número de personas que fueron reportadas como NN, que no están en la base de datos grande, ¿no?, de los 6.402, es alto. Entonces, incluso organizaciones de víctimas nos han dicho, ese número puede ser bajito, de hecho. Lo que hemos hoy encontrado es que solo en el oriente antioqueño, solo en 2002-2003 tenemos con nombre, apellido, lugar de ejecución, confesión, 130 asesinatos. Y sabemos que los hechos en 2003, 2004, 2005, 2006 en Antioquia suman, ya los tenemos con nombre, apellido, por lo menos 250 víctimas. Le preguntaron esta mañana a alguien, bueno, ¿y por qué imputar parcialmente a Montoya si lo siguen investigando? Yo decía, mire, las víctimas llevan esperando 20 años. Nosotros tenemos un deber de actuar prontamente. Ya tenemos evidencia concluyente, contundente sobre la responsabilidad de Montoya en el oriente antioqueño. Imputémoslo
como una señal de honrar el derecho a la justicia de las víctimas y continuar con el esclarecimiento de la verdad. Magistrada, en la justicia hay una figura que es el principio de oportunidad o el acuerdo que se puede hacer en donde una persona pues cuenta una realidad que vivió, la prueba, ustedes la escuchan y verifican que lo que esté diciendo esa persona sea cierto, y esa persona por lo general delata a alguien superior. En este caso, ustedes para recoger la información de falsos positivos han tenido que escuchar a sargentos, a soldados, a mayores, a tenientes, y llegan un momento en que ya no hay a dónde subir, que es, por ejemplo, en este caso, a la máxima autoridad, que era el general Montoya. Esas personas que han aportado información sobre los falsos positivos, en el caso del general Montoya, ¿hay un cálculo? Es decir, ¿cuántos testigos y por cuenta de sus testimonios que han sido probados por ustedes se han beneficiado por ayudar a esclarecer los falsos positivos en el caso del general Montoya? Sí, Julio, así es. En efecto, lo que en la justicia ordinaria se llama, como usted dice, el principio de oportunidad, es como el núcleo de la JEP. O sea, aquí el arreglo es el que sea capaz, tenga el coraje, la valentía, el valor de decir la verdad y de reconocer, como dice la Constitución, verdad plena, detallada, exhaustiva, no va a la cárcel. Obviamente, y por eso el deber de contrastación tan grande que tiene la JEP. Nosotros en este caso del Oriente Antioqueño 2002-2003 escuchamos a 64 miembros de la fuerza pública. En total en falsos positivos hemos escuchado casi a 800. Para los hechos del 2002-2003 Antioquia escuchamos a 64. De ellos se refieren, yo creería la inmensa mayoría, a la presión por resultados bajos, desde soldados, y por eso preparamos el video que transmitimos en la rueda de prensa, donde salen apartes desde soldados, sargentos, tenientes, hablando de la presión por resultados. Y el paso interesante que encontramos aquí fue que, además de la evidencia testimonial, encontramos documentos. Estas son las notas manuscritas de los soldados que apuntaban oficialmente, ¿no?, los programas radiales. O sea, el radio era un instrumento central en las comunicaciones de las fuerzas militares. Por el radio es que se dan las órdenes, se le pide cuentas a los comandantes de los batallones, de las baterías, pelotones, contraguerrillas, y eso se llama programas radiales. O sea, ellos se comunican por radio todos los días, 24/7, y eso me lo han contado pues todos los militares. Y alguien toma nota de esos programas. Y encontramos en esos libros, se llaman libros de programa, las notas a mano de los soldados que se turnan además para tomar notas, por ejemplo, con la frase o reportarse en términos de barriles de sangre. La mejor brigada es la que da más de 204 bajas. Ponerse al día con las bajas. Tal brigada lleva tantas bajas porque esa no lleva bajas. Solo por citar algunos ejemplos que recuerdo así muy bien de lo que encontramos. Entonces, pues hemos hecho toda esta contrastación que no descansa solo en los testimonios, porque pues alguien se preguntará, bueno, que no dirán los militares cosas para beneficiarse. Entre otras, todos ellos ya recibieron la libertad hace varios años, pues como lo convino el acuerdo final y la ley, pero aquí contrastamos con los documentos. Pero, magistrada, entonces quiere decir que el general está en el peor de los mundos, porque él lo único que puede es aceptar los cargos, entrar en un plan de verdad, justicia y reparación, y luego acatar lo que determinen ustedes, porque él ya no tiene a quién delatar, es decir, él no tiene cómo colaborarles a ustedes con alguien arriba de él, ¿correcto? Pues Julio, nosotros le hemos dado, como en todos los casos, 30 días hábiles para que lo piense, para que se lea el auto, sus abogados se lean el auto, reflexionen sobre la evidencia, que francamente es contundente, y lo piensen y decidan cuál es el mejor camino. O sea, la JEP
dice, esa es la oferta del acuerdo de paz, que usted reconoce su responsabilidad, y para eso lo hacemos en audiencia pública. Si usted tiene el valor, el coraje de reconocer su responsabilidad, decir toda la verdad, no va a la cárcel. Ese es el arreglo que se ha hecho tanto con los excombatientes de las FARC como con los miembros de la fuerza pública. De hecho, fíjese, Julio, que de los 62 que hemos imputado, el 90% han reconocido responsabilidad, ¿no? El general Coronado reconoció responsabilidad en la audiencia pública. Bueno, pero volviendo a Montoya, ese es un escenario, piénselo, reflexiónelo, hable con sus abogados, tiene el coraje de reconocer responsabilidad, si así lo hace, no va a la cárcel. Te comes dos y si insiste en su inocencia, pues tendrá que someterse a un proceso adversarial, pues con la prueba que ya hay y con otra que se recoja. Ese es el escenario. Pues yo creo que está perfectamente explicado, Rafael. Ahora, yo no sé si tantas veces el general se ha negado a aceptar y ha dicho no, no, no y no. Si ahora dice sí, pues estaría reconociendo que entonces en el pasado, Rafael, él le mintió a la JEP. Pues ciertamente, Julio, porque fueron varias las sesiones en las que él fue citado ante el despacho de la magistrada Díaz, estuvo también otro grupo de magistrados y él insistentemente negó responsabilidad. Él dijo que él no supo de esto, que él nunca ordenó cosas contrarias a la ley y de esta forma pues evadiendo o más bien zafando cualquier tipo de responsabilidad. Magistrada, quiero preguntarle, ya que usted mencionaba un punto muy importante y es el detalle sobre los temas de los programas radiales, los manuscritos, las evidencias que pasan de los testimonios, porque ustedes allí en la imputación lo señalan a Montoya como el comandante, por supuesto, de la brigada, pero solamente mencionan el batallón Bajés y a dos coroneles que eran sus comandantes y a unos soldados de bajo rango. Digamos, en términos generales y para que la gente lo entienda, ¿cómo fue la operación o cómo trabajaron estos crímenes en esta cuarta brigada en este periodo temporal? Porque en otras unidades ha estado involucrado el jefe de inteligencia de la brigada, el jefe de inteligencia del batallón o el jefe de operaciones, pero acá se desciende muy rápido en la cadena de mando. A ver, el Bajés, ¿no? La cuarta brigada es una de las brigadas más importantes y más grandes del país. Tiene 14 batallones, o sea, fue una brigada central en la guerra y sigue siendo una brigada clave. Tiene 14 batallones. Nosotros investigamos por lo menos 6 batallones y lo que encontramos es que el 80% de los hechos los concentra el Bajés, ¿no? Este batallón Jorge Eduardo Sánchez con jurisdicción en el oriente antioqueño, el 80% de hechos los concentra el Bajés. El Bajés tiene como 105 hechos, los otros batallones tienen 5, 3, 2, y por eso le imputamos responsabilidad, porque además encontramos pues la conducta de los comandantes del Bajés, el coronel Novoa y el coronel Pineda. De hecho, ustedes que siguen tanto los temas en Estados Unidos, el coronel Pineda lo encontramos viviendo en la Florida. Lo buscamos 2 años y lo encontramos viviendo en la Florida. Finalmente rindió por Teams, versión voluntaria, y le imputamos responsabilidad tanto a Novoa como a Pineda. Y en la responsabilidad del comandante de la brigada, el general Montoya, pues fue apareciendo de manera muy clara. Uno de los casos paradigmáticos donde muestra cómo él personalmente le mintió al país sobre el reporte de muertos fue un caso donde en rueda de prensa, a través con los medios de comunicación, rueda de prensa citada por él allí en San Rafael, oriente antioqueño, mostró a 5 civiles que él sabía que eran civiles, que habían caído en una emboscada militar a un vehículo donde conducían unos paramilitares y cayeron 5 civiles que los habían recogido en la vía. Eran 3 chicos muy jóvenes y 2 niñas menores de edad. Y Montoya, a sabiendas de que eran civiles, porque así se lo dijo el comandante del batallón y nos lo dijo a nosotros aquí el comandante del batallón, insistió y los presentó él ante los medios como guerrilleros del 9º Frente de las Américas. Eso ante los medios públicamente
y ante todo sus hombres. Imagínense lo que significa que ese es el ejemplo, esa es la conducta del líder de la brigada. Obvio, todos los militares que vieron eso y que lo vieron, además porque pues están en todas las noticias, pues entendieron que es que así es que se opera, ¿no? Si el comandante de la brigada lo hace abiertamente y lo insiste y convoca la rueda de prensa, pues así se opera, presentando a civiles, 2 niñas civiles, a sabiendas como miembros del 9º Frente de la Paz. Pues agradecemos a la magistrada Catalina Díaz de la JEP, la magistrada que ha imputado al general Mario Montoya y otros 8 militares por haber estado con nosotros en la W. Muchas gracias a ustedes. Buen día.